El Centro Cristiano Internacional presenta el mensaje de la semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Pues nuestro tema en esta ocasión se titula No tienes que seguir siendo el mismo. Y no vamos a referirnos al tema del cambio personal, no. Con este enfoque, no tienes que seguir siendo el mismo, vamos a referirnos más bien a aquella persona atrapada en malas circunstancias. Aquella persona atrapada en una situación de adversidad, donde las cosas no funcionan, donde los problemas no se resuelven, donde la vida no avanza con la rapidez, la celeridad en que debiera. Es una persona de alguna manera estancada en la vida. Y la propuesta en este mensaje a Biblia abierta es que no tienes por qué seguir atornillado a una vida que no funciona, a una vida que no avanza. No tienes que seguir siendo el mismo, atrapado en malas circunstancias. Y de inmediato paso a nuestro texto introductorio. Es la voz del profeta Jeremías, que nos trae una preciosa promesa de Dios. Dice Jeremías capítulo 33, versículos 6 al 8, lo siguiente: Sin embargo, y ese sin embargo viene con lo que a continuación se presenta como un factor atenuante. ¿A qué? A las dificultades de la gente, a las dificultades del pueblo de Dios, a sus sinsabores, sus yerros, sus imperfecciones. Entonces viene Dios al rescate y dice: sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Escuchen esto: cambiaré la suerte de Judá y de Israel. ¿Cuántos quieren que su suerte les cambie? No en el sentido de la suerte como la gente lo entiende. Nosotros no creemos en la suerte. La suerte no existe para nosotros los cristianos. Pero en el uso más puro del vocablo, la suerte lo que significa son las circunstancias de la gente. Pero en las culturas proclives al paganismo, a la idolatría y a consultar brujos y santeros y todas esas cosas, entonces suerte es un vocablo que tiene una mala connotación, pero en realidad suerte solo es el destino de la gente. Pues bien, dice: cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. ¿Cuántos quieren ser totalmente reconstruidos por Dios? Pregunto, ¿cuántos quieren una total reingeniería divina en sus vidas? Claro que todos anhelamos eso. Y el verso 8 añade: los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Porque saben, el pecado contamina y ejerce un efecto de polución en nuestras vidas. Eso significa que usted comete un pecado, lo puede poner por allí en un rinconcito y olvidarse de él y creer que ya todo pasó. Sin embargo, el efecto contaminante, el efecto de polución continúa en el entorno, en el ambiente, en la atmósfera en que usted vive y se desarrolla. Y por eso Dios habla en esa promesa de purificarnos de todas nuestras iniquidades que cometemos contra Dios, porque todo lo malo que hacemos no lo hacemos contra nuestro prójimo, ni siquiera contra nosotros mismos. Lo malo que hacemos, en primera instancia, lo hacemos contra Dios. Pues bien, dice: les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Es una promesa maravillosa. Es una promesa que dice que no tenemos que quedarnos siendo lo que somos. No tenemos que continuar viviendo como estamos. ¿Vive usted en una atmósfera de conflicto? ¿Vive usted en un ambiente de precariedad? ¿Vive usted en un ambiente de contrariedad y de total contradicción? Usted no tiene que vivir así.
Usted puede vivir en una atmósfera armónica. Usted puede vivir en un balance, en un equilibrio de vida donde las cosas están correctamente manejadas y le pasa a usted lo que le tiene que pasar y deja de pasarle lo que no debe estarle sucediendo. Pues bien, con esta promesa como introducción, la gran pregunta es esta entonces. ¿Qué impide? Escuchen la pregunta. ¿Qué impide que Dios cumpla su deseo de transformarnos para bien? ¿Qué puede ser un verdadero estorbo para que esa fiel, maravillosa promesa del profeta Jeremías se cumpla en nuestras vidas? ¿Dónde pueden estar los impedimentos? Pues saben, vacié mi persona buscando entre las páginas de la Biblia y la oración una respuesta a esta interrogante, porque a fuerza de ver vidas que no funcionan, mi corazón se quebranta. Porque el deseo de Dios es que todos estemos bendecidos, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no dice bendeciré a él pero a ella no. No, Dios no hace excepciones de ninguna índole. Entonces, ¿qué es lo que puede impedirle cumplir ese deseo de bendecirnos para bien? Muy bien, de transformarnos para bien. Primera respuesta, un serio obstáculo. Un obstáculo del tamaño del edificio más grande que usted pueda imaginar. El pecado oculto. En consejería me enseñaron a llamarlo pecado no resuelto. Es el pecado puesto en un rincón oscuro, sin encararlo, sin querer dialogar uno con su conciencia al respecto, sin querer uno desnudar esa realidad conductual que se llama pecado en nuestras vidas. Pecado oculto, pecado no resuelto. Mire la triste sentencia según el proverbista bíblico para esta condición. En el libro de los Proverbios, capítulo 28, versos 13 y 14, hace referencia al pecado no resuelto, al pecado oculto. Y dice así el proverbista: quien encubre, escuche bien usted esto, porque esta palabra puede hacer la diferencia en su vida entre el hasta hoy y lo que sigue. El que encubre su pecado jamás prospera. Note cómo parecen juntarse mundos que nada tienen que ver entre ellos. ¿Qué tiene que ver un desliz moral, por ejemplo, con la situación de prosperidad, por ejemplo, en los negocios, por ejemplo, en el trabajo, en los proyectos de vida? Note el absolutismo en el uso del vocablo. Dice, jamás prospera. Se refiere a todas las áreas de la vida. Usted no puede ni remotamente ponerse a pensar que usted puede prosperar en cualquier cosa que emprenda mientras esté usted bajo esta condición. Quien encubre sus pecados jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Y el verso 14, ¿qué puedo decirle? Adereza esa verdad con algo que es fundamental. Dichoso el que siempre teme al Señor, porque la única fuerza que puede alejarnos del pecado es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado, y ya entonces hace una implicación de que quien encubre su pecado no solamente es que jamás prospera, es que es una persona obstinada que caerá en la desgracia. Hombre, una cosa es no prosperar, pero una cosa peor es caer en desgracia. Entonces ahí está, es una seria admonición bíblica acerca del pecado no resuelto, el pecado oculto. Dice que quien encubre ese pecado. Este vocablo que llegó al español en nuestras Biblias y se tradujo como encubrir, proviene en los textos originales de la traducción hebrea kasah. Y kasah literalmente se traduce como engordar algo, como llenar huecos y llenar vacíos.
como algo que está allí y usted lo comienza a rellenar, lo comienza a engordar, comienza a llenar huecos. Literalmente, kasaj es lo que significa. Por implicación, entonces, desde el punto de vista lingüístico, por implicación, kasaj se puede traducir perfectamente como cubrir algo, como arropar algo. ¿Sabe? Hay conductas y actitudes nuestras que no debieran ser arropadas, que no debieran ser cubiertas. Kasaj, arropar, cubrir, revestir. Normalmente lo que hace la persona con el pecado no resuelto es que lo reviste de alguna cosa encima como para sentirse mejor. Kasaj. Se puede traducir entonces por implicación también como cubrir un secreto y como esconder, tal como aparece en el texto leído. Entonces noten ustedes la seria implicación que guarda este vocablo allí puesto en el texto: el que encubre su pecado, el que lo arropa, el que intenta revestirlo, el que lo cubre en secreto, el que lo esconde. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Dice que jamás prospera. Jamás prospera. Se traduce así en nuestras Biblias de la interacción del hebreo lo salaj. Lo salaj. Lo, que es no o una negación, y salaj, que se traduce como impulsar en varios sentidos, literal o figurativamente. Es decir, no tendrá impulso, es lo que está diciendo. El que encubre sus pecados no tendrá el impulso en la vida. Todos necesitamos ese impulso, que es anímico, que es mental, que es físico, que es impulso circunstancial, cuando la situación te impele, te impulsa. Es un impulso también relacional, cuando la gente te ama, cree en ti, te apoya, todo eso. Dice lo salaj, no tendrá ese impulso en los distintos sentidos. De allí que salaj también se traduce como salir, es decir, no logrará salir. Se traduce salaj como venir poderosamente. Esa persona no vendrá poderosamente en su camino de vida. Se traduce salaj como repasar o rebasar. Esta persona no podrá rebasar sus obstáculos de vida. Se traduce también salaj como cumplir. Lo salaj, esa persona no logrará cumplir. ¿Cumplir qué? Cumplir su cometido, cumplir sus metas de vida, cumplir sus anhelos, cumplir sus visiones en la vida. Salaj se traduce también como ser rentable. Lo salaj no será rentable. Yo he conocido cristianos que viven tan empobrecidos que hay como una especie de contradicción entre la promesa de Dios y lo que ellos están viviendo. Están en medio de un lo salaj, de una no rentabilidad de experiencia de vida. ¿Qué es ser rentable en la vida? Que tú emprendes algo y prospera, que tú comienzas algo y comienza a crecer, que tú haces esfuerzos de vida que no se te quedan en la nada, porque el día que se va no vuelve, porque el esfuerzo que haces y esas fuerzas se te fueron en ello. Entonces es algo impensable que quedemos atrapados en un lo salaj, en un no prosperará, en una vida de no rentabilidad. Salaj también se traduce como causar efecto, como hacer que pase. Es decir, lo salaj no hará que pase lo que quiere. No hará que pase lo que anhela. ¿Qué anhelas? ¿Triunfar en los negocios? ¿Qué anhelas? ¿Una familia que valga la pena? Lo salaj. El que encubre sus pecados, lo salaj, no logrará hacer que pasen cosas positivas en su vida. Y finalmente salaj se traduce como prosperar.
no prosperará. Lo tzalaj. Pero ¿cómo se cura eso? Dice, pero el que lo confiesa y lo deja. La Biblia Reina Valera dice, el que lo confiesa y se aparta. Se traduce dejar o apartar, según esta otra versión, del hebreo asab. Mire qué variedad y qué composición tan extraordinaria de potenciales significados del vocablo asab. Aflojar, es decir, renunciar, no darse permiso, comprometerse uno mismo, dejar algo. ¿Cómo resuelves un pecado oculto? Necesitas aflojar algo que está apretado allí. Necesitas aflojar algo que te tiene cautivo. En consejería también me enseñaron a identificar el pecado oculto como conductas esclavizantes. Conductas esclavizantes. Todo aquello que tú no logras aflojar, todo nudo que tú no logras soltar, desapretar, es entonces una conducta esclavizante. Por consiguiente, una conducta adictiva. Entonces es acertadísima la traducción de apartarse. Cuando uno se aparta del pecado, uno afloja aquel nudo. Eso significa renunciar. ¿Cómo aflojas tú el nudo de un pecado oculto? Tú renuncias a ello. ¿Dónde comienza tu renuncia? En tu oración. Tú le dices, Dios, yo sé que esto complace mi carne, yo sé que esto gratifica mis sentidos, pero Señor, yo renuncio delante de tu presencia. Yo sé que esto tiene un poder sobre mi vida, yo sé que tiene un poder cautivante sobre mí, yo sé que tiene un poder esclavizante sobre mí, pero Señor, yo pido por el poder de Jesucristo que me des la gracia como para poder renunciar de una manera permanente. Y mire, asab, no dar permiso. ¿Sabe cómo usted afloja el nudo del pecado oculto? Usted deja de darse permiso. ¿Por qué pecamos? ¿Sabe qué es el pecado? Una concesión que nos hacemos. Una sola vez, dice uno. No va a pasar nada. Señor, una sola vez. Y yo sé que no va a volver a pasar. Y pasan 3 semanas o 3 meses, lo que sea, y vuelves a lo mismo. Necesitas comprometerte contigo mismo, necesitas no darte permiso. Ya no puedes hacerte concesiones en esa área de tu vida. ¿De qué se trata? ¿Es cuestión de dinero tu pecado oculto? ¿Es cuestión de sexualidad tu pecado oculto? ¿Es cuestión de que eres un mentiroso empedernido o debo decir un mentiroso compulsivo? ¿Tienes doble vida y no lo saben en tu casa? ¿Tienes doble agenda en tus negocios? Una es la agenda pública y la otra es la agenda corrupta. No lo sé. Lo que sí es cierto es que no puedes seguirte dando permiso y debes comprometerte contigo mismo, lo cual implica, a final de cuentas, del hebreo asab, dejar algo. Es la manera de uno poder resolver el tema del pecado oculto. Así que esto es lo primero. ¿Cómo o qué es lo que nos impide poder vivir esa promesa de Dios de transformarnos para bien? Lo primero es que hay que tratar con el pecado no resuelto, el pecado oculto. El pecado te impide prosperar en todas las áreas de tu vida. No te engañes, lo reitero, el pecado te impide prosperar en todas las áreas de tu vida. Segundo obstáculo que resolver para poder recibir esa buena promesa de Dios que nos dice que Él no quiere que sigamos siendo los mismos y que tengamos toda bendición. Lo segundo es rebeldía. Rebeldía es algo que miré en mi vida desde siempre. Mis dolores me volvieron un joven rebelde. Me rebelé contra papá, no me pude rebelar porque mi papá tenía una personalidad
tan fuerte, firme, y no era un hombre de gritos ni de groserías. Nunca le escuché levantar la voz, pero él generaba tal respeto que yo no me pude revelar abiertamente frente a él, pero ni en sueños. Pero una vez que papá murió, entonces toda aquella rebeldía mía salió y pasé como aguas violentas, como un tsunami sobre mi madre, sobre mis hermanos mayores, sobre todo. Y a partir de ese entonces, no sé qué edad tendría yo cuando papá murió, pero a partir de ese entonces me convertí en el ser más rebelde que yo pude ser. Intenté conscientemente, deliberadamente vivir como un hombre que se rebelaba a toda clase de reglas, a toda clase de valores. Hice todo lo malo que un ser humano puede hacer. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la rebeldía? Mire lo que nos dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 30, versos 1 al 3, dice: el Señor ha dictado esta sentencia. Note que no es un consejo, note que no es una sugerencia. ¿Quién es el que puede sentenciar? Un juez. Dios es el juez de toda la tierra. Dice: el Señor ha dictado esta sentencia. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. Veamos eso. Hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos. Yo le invito, hermano, hermana, a que usted revise sus planes y que los revise delante de Dios en oración, y que se atreva a decirle al Señor: Señor, si esto que yo quiero hacer no está considerado dentro de tu voluntad, Señor, deshazlo, que no se haga en mi vida. Porque sabes, tendrá sabor a hiel y tendrá producto de amargura para ti. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos. ¿Cuántas personas a lo largo de mi pastorado me dijeron: pero pastor, es que yo la amo, nos conocimos por internet, nos hemos estado texteando por los últimos 2 años y por fin nos encontramos y nos casamos, y no se dieron cuenta que uno era el anticristo y el otro era la bestia, y que aquellas vidas jamás se podían juntar, como jamás se puede juntar el agua con el aceite. ¿Por qué? Porque hicieron planes que no eran de Dios. Uno piensa invertir el dinero, uno le pide permiso a Dios, uno le pide dirección a Dios. Uno no se va y se vuelca sobre todo lo que a uno le gusta. Uno le pregunta a Dios. Nunca voy a olvidar esa familia que al influjo de unas amistades suyas que cambiaron de escuela a sus hijos para una escuela supuestamente mejor en términos de estatus social, hicieron lo mismo solo para crear un caos en uno de sus hijos, al que se le activó una situación que todavía al presente no logran resolver. No, como sus amigos cambiaron para una escuela a sus hijos, nosotros también, porque como nos llevamos juntos. ¿Sabe qué me dijo una persona que se fue de esta iglesia? Me dijo que se fue porque sus hijos jugaban con los hijos de otros hermanos de otra iglesia, y como los niños jugaban y eran amiguitos, entonces se fue allá para que los niños estuvieran todos allá. ¿Sabe qué? Yo que anduve rebotando en la vida, incluso rebotando un poco en el tema de iglesia, le digo una cosa: uno le pregunta a Dios y le repreguntan de tomar ciertas decisiones. Negocios, vida sentimental, cuestiones espirituales, cosa de comprar y vender. Conozco una persona que le vendió una casa a una fulana que se le presentó ahí. Seguramente no hubo mucha oración. La fulana se metió a la casa, nunca le pagó nada y ahora está en un pleito judicial. Nunca le pagó la casa que le compró y se quedó a vivir a la fuerza en ella.
Ay de los que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu y que amontonan pecado sobre pecado. Dice en los versos siguientes, que bajan a Egipto sin consultarme. Egipto representa el mundo, o sea, el sistema en el que nosotros nos movemos. Que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Dice, comenzando el texto, ay de los hijos rebeldes. Quiero observar esa palabra con ustedes. Rebeldes, del hebreo zarar, se traduce como dar vuelta. Ser rebelde es dar la vuelta. El camino es por aquí y yo en rebeldía doy la vuelta y cojo otra ruta. Literal, zarar, dar vuelta, es decir, moralmente ser refractario. ¿Qué es ser refractario? Se los explico en mis notas. Ser refractario es poner distancia. La persona rebelde comienza poniendo distancia. Si usted se pone rebelde en su casa para con sus padres, jovencita, usted comienza poniendo distancia con mamá, con papá. Si usted comienza a rebelarse con su cónyuge, lo primero que comienza a hacer es poner distancia. Ya no quiere salir con él o con ella, ya no se hablan tanto, ya no hay tanta cercanía, tanta amistad. Si usted quiere ponerse rebelde con su pastor, lo primero que hace es poner distancia. Me lo encuentro en la calle y ahí me voy por otra ruta. No lo quiero saludar, pongo distancia. Poner distancia, hebreo zarar, eso es ser refractario. Hacer retroceso también es ser refractario. Cuando usted comienza a retroceder, comienza un proceso de rebeldía en su vida. Se traduce de manera directa también zarar como ser rebelde. También como, o el ser refractario como ser rebelde, como deslizar hacia atrás. Qué cosa más patética, ¿no es cierto? Deslizarse hacia atrás. Y que usted hoy está peor que hace año y medio. ¿Por qué? Ha venido deslizándose hacia atrás. Ha venido siendo refractario, en una palabra, un proceso de rebeldía se ha apoderado de usted. En otras palabras, ser terco, retirarse. Note usted todas las potenciales actitudes enmarcadas bajo este concepto del hebreo zarar, que se traduce como ser rebelde. Una persona que se da la vuelta, que se vuelve refractaria, es decir, comienza a poner distancia, comienza a hacer retroceso, comienza las actitudes de rebeldía, comienza a deslizar hacia atrás, comienza la terquedad, comienza a retirarse. Pues ese es el segundo obstáculo que superar. Si queremos que Dios cumpla en nosotros ese buen deseo de prosperarnos y que no estemos atrapados en malas circunstancias, en malas situaciones, debemos nosotros resolver el problema de rebeldía. Eso no lo resuelve Dios, eso lo resuelve usted. Eso no me lo resuelve Dios a mí, eso lo resuelvo yo en mi corazón. Tercer obstáculo que resolver para recibir el cumplimiento de ese deseo de Dios de prosperarnos en todo: el control de la actitud ajena. La gente tiene un poder sobre usted. Esa es la verdad. La gente tiene poder una sobre otra. ¿Poder cómo? Con su opinión, con sus actitudes, con sus dichos. Hay gente que le critica a usted y le echó a perder una semana. Alguien le trajo el chisme y ya usted no pudo dormir. ¿Sí? El control de la actitud ajena. No podemos nosotros inocentemente, ingenuamente, esperar que porque caminamos con Dios toda la gente va a estar del lado nuestro. No. Hay gente que va a estar en contra suya.
Hay gente que le va a crear aversión. Hay gente que le va a crear adversidad. Eso es parte de esto que se llama vida. El caminar con Cristo no significa que todos le aplauden, no significa que todos le apoyan, no significa que todos están con usted. Y entonces usted necesita trabajar con esto. Usted no puede dejar que los demás lo etiqueten. Usted no puede permitir que la gente le ponga una etiqueta, que usted es aquí, que usted es allá, que no sé qué, que no sé cuánto, que mírenlo, que mírenla. Usted no puede dejarse controlar por la opinión ajena. Usted, claro que no debe desoír la opinión ajena, porque entonces cae en una actitud que le digo cerrada. Pero oír la opinión ajena con oído sano es una cosa, y dejarse controlar por la opinión ajena, eso es una cosa completamente diferente. Oír la opinión ajena, hasta Jesucristo preguntó, les dijo a sus apóstoles, ¿qué dice la gente del Hijo del Hombre? O sea que la opinión ajena no tiene que quebrarlo a usted en pedazos. Yo espero estar formando una generación de cristianos que no sean cristianos de vidrio. A mí me harta cuando me encuentro cristianos que son resentidos. Usted medio les dice una palabrita y todos se doblan. Usted les dice una palabrita y se hacen pedazos, son de vidrio. Usted medio les habla y se estrujan, son de cartón. Yo quiero y he involucrado mi vida, mi destino, lo que me resta de fuerzas, para formar una generación de gente firme. Gente con una actitud firme, con verdaderas convicciones. Gente que no se deja controlar por la actitud ajena. Gente que no se deja etiquetar por los demás. Sobre esto hay una muestra bíblica que quiero darles. El primer libro de Samuel, capítulo 17. Uno de mis personajes favoritos, el rey David, sobre todo favorito cuando él está en ciernes y está muy jovencito. Pues de él se lee, primero de Samuel 17, versos 28 a la primera parte del verso 30, lo siguiente. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Sucede que David llega al campo de batalla. Aquel gigante Goliat está humillando a los escuadrones del Señor de los ejércitos. Los está humillando a todos. Y les dice, vamos a ver el más hombrecito que se venga contra mí. Que no sea guerra de soldados. El que me gane a mí ganó la guerra. Vengan cobardes. Vengan usando toda clase de, ustedes sabrán, ¿no? de expresiones de corte sumamente vulgar. Entonces David pregunta y dice, ¿qué es esto? Y ya le cuentan lo que está sucediendo. Pero cuando él está conversando con eso, su hermano lo escucha hablar y se pone furioso con él y le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Noten, esa es la actitud de la gente. Mire, que me venga a decir que me conoce esta mujer, que nos conocimos más o menos a los 17 años y a los 19 nos casamos, que ella me diga que me conoce, que me diga que me conozca este hombre, que ha estado conmigo muchos años en el ministerio. No me venga a decir que me conoce cualquiera, que me venga a decir que me conoce que me ha visto la vida entera, conoces todo, lo bueno, lo malo y lo feo que hay en mí. ¿Te das cuenta? Tú no puedes permitir que cualquier persona te venga a decir que te conoce. Claro que hay gente que te conoce aceptablemente y puede opinar sobre ti. Pero esos son los menos, no son los más. La mayoría no te conoce, la mayoría cree conocerse. Es más, hay gente, por ejemplo, casados, que no han pasado suficiente tiempo juntos como para ya conocerse suficiente. Y creen que se conocen, claro, tienen intimidad, fueron novios, se casaron, de repente hasta un par de hijos tienen, pero todavía no se conocen. Todavía no se conocen suficiente. Ya nos conocemos más nosotros, que ya hemos hecho vida juntos de verdad. Entonces, miren esa frase a la cual hay que tenerle cuidado. Cuando alguien le venga a decir yo te conozco, primero pregúntese usted quién es esa persona. Yo te conozco.
Y mire cómo lo conoce: eres un atrevido y un malintencionado. Mire cómo lo está calificando. Eres un atrevido y un malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Cómo reacciona David a esto? Siempre en el mismo texto, primero de Samuel 17, verso 28, primera parte del verso 30. ¿Y ahora qué hice?, protestó David. Porque no es cierto que gente abusa a veces de ti. Y tú te preguntas: ¿pero qué es lo que estoy haciendo? Mi pecado es vivir, mi pecado es haber nacido. Sí, hay gente con la que yo, perdone la expresión, hay gente con la que me topo todos los días. ¿Y cuál creen que es mi pecado? Haber nacido, existir. Sí, les caigo mal, no pueden verme. ¿Ahora qué hice?, dice David. Si apenas he abierto la boca, porque hay gente que apenas tú abras la boca te va a caer encima. Ni te va a dejar terminar de hablar, te va a caer encima, porque como creen que te conocen, te dicen para, como dicen los argentinos, para. Ya sé con qué me vas a venir, porque yo te conozco. Oye, todo el mundo tiene derecho a hablar y a que le dejen expresar lo que quiere o siente expresar, y el que cree que lo conoce, que se calle la boca y que se espere a escuchar qué es lo que la persona tiene que decir. Pero miren, si apenas se ha abierto la boca. Y miren lo que hizo David, porque uno no se pone con el necio a la misma altura. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros: hay gente de la que te conviene apartarte si son tóxicos para ti, si son personas que te están... Cuando yo era niño había una cosa que se llamaba Flix, pero el Flix es insecticida. Pero le pusimos Flix, pero Flix era la marca del producto. Entonces vendían unos dispensadores, unas bombas, y vendían el producto aparte y se le ponía, y uno lo hacía. Entonces le echaba Flix a los insectos. Y fue igual con el betún. Le pusimos Shinola, pero en realidad Shinola era la marca. Pero de ahí todo el mundo le puso Shinola al betún de los zapatos. Pero bueno, eso lo entienden quizás los más grandes de edad. Pues bien, hay gente que mira, eso es lo que te hace. Es gente tóxica. Hay personas que te tienen etiquetado, hay personas que te quitan la paz, y no te conviene continuar en gran comunión con esa persona. Ahora, aclaro, si estás casado con esa persona, que el Señor te ampare. No te queda más remedio. Sí. Nadie te casó a la fuerza, ahora te aguantas, tú le escogiste. Entonces, ahí está, no podemos dejarnos controlar por la actitud ajena. Y un cuarto aspecto con el que cierro, también algo que hay que resolver si es que queremos que se cumpla en nosotros lo que dijo el profeta Jeremías: los bendeciré, los prosperaré, estarán sanos, sus esfuerzos serán bien remunerados o bien redituables. Pero hay obstáculos, y este es uno de ellos: autodecepción. La autodecepción es cuando tú te observaste ya bastante, de manera suficiente, y ya no te engañas, y ya tú sientes tu propio mal olor. Eso es cuando tú ya te pillaste varias veces en cosas que no son de Dios. Eso es cuando tú ya lograste hacer el boceto de quién eres tú. Ya lograste descubrir quién eres. Y eso en muchos casos produce decepción. La decepción es inevitable cuando uno es confrontado con la verdad de sus errores. Nadie se aplaude a sí mismo cuando descubre sus errores. Nadie se siente orgulloso de sus errores cometidos. Nadie se siente bien
por sus errores cometidos, normalmente nos produce autodecepción. Veamos lo que nos dice la Biblia sobre la autodecepción. Este es un ejemplo más bien. Primer libro de Reyes, capítulo 19 y verso 4. Un profeta cayó desplomado anímica y espiritualmente en la autodecepción. Es el profeta Elías. Dice Primero Reyes 19:4, caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Cuando uno está decepcionado, yo no sé de ustedes, pero sí sé de mí. Yo he querido morirme en más de una ocasión. Uy, pastor, no diga eso, usted es pastor. ¿Y qué crees, que soy Superman? Solo tengo una responsabilidad. Con ser pastor adquirí una responsabilidad, nada más, pero soy tan humano como tú. Hay veces que he querido morirme. Y me parece que no estoy solo en esta experiencia. Mucha gente, ante las decepciones de la vida, es como un sentimiento inevitable, querer uno morirse. Se sentó debajo a la sombra de un árbol con ganas de morirse y mire lo que expresó. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. O sea, él revisa hasta su historia familiar y dice: yo soy un desastre, soy el peor en mi familia, soy un desgraciado, soy un fracasado, mírenme dónde estoy, me encuentro huyendo como un cobarde, no sirvo para el ministerio que Dios me ha llamado, estoy harto, Señor, quítame la vida. Y quiero hacerles notar esa frase: con ganas de morirse, con ganas de morirse. En la Biblia King James, o versión del Rey Jaime, dicho en español, dice: and he requested for himself that he might die. Él pidió para sí mismo morir. Es algo que nace dentro de ti, es algo que te reclama dentro de ti mismo, que tú debes morirte mejor, con ganas de morirse. Pidió morir, lo pidió para sí mismo. Era algo profundo en él, un sentimiento totalmente autodestructivo, un sentimiento escapista, destructivo. Deseaba para sí mismo morir. Y mire esto que se tradujo, tener ganas de morirse, o como traducen otras versiones, deseando morir. Esto proviene de una raíz primitiva que es el hebreo shalal o shael, que yo más diría que es shael y no shaal, porque shael, él, es una raíz vinculante con Dios. O sea, él le pidió a Dios, tenía unas ganas de morirse y él le expresó a Dios ese deseo de morir. Shael es una raíz primitiva para preguntar, es decir, para pedir permiso. Déjame morirme, Dios, dame permiso de morir. Por implicación a la solicitud, por extensión a la demanda. Es decir, pedir, abogando a favor de cierta causa. Es rogar, es pedir, es consultar al que tiene la autoridad, es demandar, es desear sinceramente, es tratar de obtener la licencia. Él, cuando dice que tenía ganas de morirse, no es un sentimiento de esos baratos que a veces tenemos nosotros, no es una emoción de esas de a 3x25, no, era algo muy profundo. Él le dijo desde su emocionalidad adolorida y enferma: Dios, dame la licencia de morirme, Dios, dame permiso, yo me quiero morir. Algo muy profundo.
Pero saben, autodecepción nos aleja de Dios y nos acerca al maligno. Porque el maligno es aquel que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y cuando tú te vuelves autodestructivo, tú no es con Dios necesariamente que vas a caer en comunión. Gracias a Dios que el profeta, ¿sabe qué pasó? Quedó dormido, extenuado. Y Dios mandó un ángel, no para que le hablara, no para que lo ministrara. Ese ángel le dio una terapia bien interesante. Yo estudié consejería pastoral y esta es una terapia bien interesante. Lo puso a dormir, lo despertaba y le daba a comer un pan que el ángel le daba. O sea, comida saludable, ¿no? Y lo volvía a dormir y lo despertaba y le daba otra ración de pan y agua. Y así lo mantuvo. Ya cuando su cuerpo, que estaba también bajo los efectos de sus emociones enfermas, cuando su cuerpo ya comenzó a salir de aquella situación de estrés, comenzó a pensar, a sentir mejor, y entonces se fue al monte Horeb, a la montaña de Dios, y ahí se encontró con Dios. Allí habló con Dios y allí Dios le dio instrucciones sobre cómo salir de esa situación. Así es que autodecepción, todos la vivimos, pero ¿sabe qué? No se deje invadir por ella, no se deje conquistar. Cuando la autodecepción la tire a usted por el piso, usted tiene una obligación para consigo mismo y para con Dios, y es levantarse. Usted se levantará cada vez que la autodecepción venga a usted. Es una decisión que usted toma aquí para poder practicar ahí afuera. Entonces, son 4 obstáculos que superar para no impedir que Dios cumpla su deseo de transformarnos para bien. Lo primero, pecado oculto, pecado no resuelto. En segundo término, la condición de rebeldía, cosa que a todos nos afecta. 3, el control de la actitud ajena, es decir, la opinión ajena que busca controlarnos. Y número 4, autodecepción, producto de ver nosotros en carne viva nuestros errores y equivocaciones. Pregunto, ¿habrá alguien que aprendió algo esta mañana? Muy bien. Ahora los invito a ponerse en pie. Vamos a orar al Señor para pedir su asistencia. Mi primera oración, usted que necesita a Cristo, déjeme decirle, yo creí en Dios desde que nací, desde que tengo conciencia, pero no fui cristiano sino hasta que en el año 1970 hice una oración para confesar a Cristo para mí como mi Señor y Salvador. ¿Por qué confesar a Cristo? Dice el profeta, dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y en tu corazón creyeres que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y no es suficiente, con la boca se confiesa para salvación. Ustedes que necesitan a Cristo, necesitan nacer de nuevo del Espíritu, de dentro suyo. Si esa es su condición, incline su rostro con valentía esta mañana y repite esta oración. Diga: Señor Jesús, hoy me entrego a ti y mi boca te confiesa como mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Ven a morar en mi vida, Señor. Transfórmame, límpiame, lávame de mi pecado y hazme una nueva criatura. Amén. A ver, ¿qué personas hicieron esta oración? Me indican con su mano alzada. Muy bien, hay varias manos acá levantadas, aquí en primera fila también, acá por la tercera. ¿Me podrían mantener la mano así alzada un ratito, solo para un ligero contacto con ustedes? Las manitos, no se me pongan cobardes los que levantaron la manito, por favor. La cobardía no es para las cosas de Dios. Muy bien, sí. Por favor, nuestros servidores, move un poquito rápido ahí para hacer ese pequeño. ¿Por qué un pequeño contacto? Solo queremos estrechón de manos, saber cómo se llama usted, cositas así.
Bendito sea Dios. Ahí hay un caballero con la mano alzada, nadie se le ha acercado. Por favor, Pastor Oscar, otra persona por acá, un caballero aquí también. Creo que necesito más servidores, por favor, movilización. Sirvan al Señor, por favor, come on. Ok, bendito sea el Señor. Por aquí hay unas manos todavía alzadas. Gracias, gracias. Tienen que estar prestos, servidores. Gracias, Señor. Muy bien, nos preparamos para orar. Decimos al Señor: no basta solo con cantar, no basta solo con decir. Suficiente solo con querer hacer. ¿Sabes qué? Es necesario morir. No basta. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Y dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Oh, oh, oh. Y dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Y dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Y dame tu vida, Señor, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, dame, y dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Y dame tu vida, Señor, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, oh, oh. Y dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Y dame tu vida, yo quiero vivir. Oh, dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti.
quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Manos alzadas delante del Señor. Es un momento santo y solemne donde el alma nuestra, las fuerzas nuestras vienen en la búsqueda del Espíritu del Señor y de las fuerzas del Señor para poder ser el hombre y la mujer que Dios planeó y Dios diseñó para nosotros. Padre, hoy nos acercamos en plena certidumbre de fe. Señor, queremos encarnar en nuestras circunstancias lo que el profeta Jeremías nos deja como legado. Les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundancia, paz y seguridad. Cambiaré su suerte, los reconstruiré, los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí, les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Señor, queremos hoy tus fuerzas. Todo aquello que como un enemigo interno trabaja dentro nuestro, que nos engaña, nos aniquila, nos conquista, nos invade, nos somete. Señor, que ese enemigo interno sea dispersado por el poder de tu palabra. Señor, que los enemigos externos, que son las circunstancias, todo aquello que vemos, lo que escuchamos, lo que sucede, las personas alrededor, Señor, cércanos de ese poder y de esa influencia. Y que los dardos, Señor, de la mala intencionalidad, del mal querer, de la indiferencia, esos dardos jamás lleguen hasta nosotros. Hoy, Señor, nos comprometemos contigo y con nosotros mismos, Señor. Señor, hoy queremos avanzar. Hoy queremos, Señor, apartarnos de toda cosa que nos estorba. Queremos renunciar. Queremos ya no darnos concesiones, ya no darnos permisos. Queremos comprometernos. Hay cosas que dejar, Señor, y estamos dispuestos a dejarlas. Hay cosas que abrazar y estamos dispuestos a abrazarlas con tu ayuda. Gracias te damos. Te entregamos nuestras vidas hoy. Nos consagramos a ti hoy, Padre. Así oramos y así lo declaramos por el poder de tu palabra y en el nombre de Jesús. Y ahora, iglesia, alcen sus manos y déjenme impartirles bendición pastoral. Que el Señor esté a tu lado y te sostenga. Que las fuerzas del Señor superen la debilidad tuya. Que tu debilidad se convierta en fortaleza. Que tus miedos se conviertan en valentía. Que tus inseguridades se conviertan en carácter firme. Que tus dudas se conviertan en firme y clara convicción. Que tu confusión se convierta en discernimiento. Te bendigo y pido que donde esté el nudo apretado, el poder de Dios comience a soltarlo con el discernimiento tuyo acompañándole, con la voluntad tuya expresa, unida a la voluntad divina. Pido que el Señor te prospere en aquellas áreas donde has estado carenciado. Declaro que prosperarás en aquellas cosas donde solo fracasos has experimentado en estas últimas temporadas. Dejarás de ser un hombre, una mujer fluctuante. Dejarás de ser una persona gobernada por sus impulsos. Dejarás de ser una persona que está bajo el poder de conductas adictivas, conductas esclavizantes. Dejarás
dejarás los complejos, dejarás el engaño de fraguarse en tu mente, en tu corazón. Podrás esperar en el Señor. No caerás en la trampa de ir a resolverlo con tus propias fuerzas. Aguardarás la salvación del Señor, que siempre el Señor llega a su hora y nunca retrasa su llegada. Así te bendigo. Bendigo lo que eres, bendigo lo que haces, bendigo lo que piensas, bendigo lo que emprendes. Te bendigo en toda la totalidad de tu ser, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén y amén. Bendito sea el Señor. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.